¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos de invitado a un jurista, bueno, destacado de aquí de nuestra ciudad, que ha ya desempeñado importantes cargos. Está con nosotros el licenciado Víctor Manuel Mendoza Román. Licenciado, gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta invitación. Gracias a ti, Miguel Ángel. Es un honor estar aquí y saludarte y estar también atento a tu amable audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado. Y bueno, déjenme comentarles que el licenciado se ha desempeñado ya durante 25 años como agente del Ministerio Público, posteriormente fiscal, y llegó a ocupar el cargo de fiscal de distrito también en la ciudad de Jalapa, nuestra capital, y cerrando su ciclo como encargado precisamente de la coordinación de la unidad especializada de combate al secuestro con sede en Córdoba, la ciudad de Córdoba, Veracruz. Licenciado, pues muchas gracias, bienvenido a este programa y qué bueno que aceptaste la invitación y que pues, yo creo va a haber muchas más si nos lo permites. Hay mucho tema que podemos comentar y a mí me gustaría que hoy tocáramos el tema pues de lo que es todo este nuevo proceso penal, cuáles son sus etapas, en qué consiste cada una de ellas. Y bueno, porque ahí vayamos desarrollando el tema, sobre todo para que nuestros invitados, la ciudadanía principalmente, estudiantes, incluso abogados, litigantes, bueno, pues podamos tener un panorama más amplio de esto y sobre todo a lo mejor tal vez por ahí estacionarnos un poquito en la etapa de juicio, en el desarrollo del desahogo de pruebas. Entonces, pues vamos a empezar, licenciado, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bien, el sistema acusatorio de corte adversarial oral es un sistema cuya implementación en nuestro país data del año 2008, a partir de la reforma en materia constitucional penal en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada en 2008 y que gradualmente fue implementándose en los estados y particularmente en el nuestro, en el estado de Veracruz, a partir del año 2014. Entonces tenemos 10 años ya con la implementación de este sistema acusatorio que vino a suplir al sistema inquisitivo tradicional, que evidentemente pues era un sistema escrito en donde pues el Ministerio Público fungía como autoridad con el monopolio de la investigación penal, de la acción penal. Y bueno, desde luego que la exposición de motivos de ese sistema tenía como propósito, primer orden, transparentar el proceso penal, hacerlo ágil, dinámico, sobre todo despresurizar la carga de trabajo que representaba para las fiscalías, para los juzgados, y pues en ese sentido este sistema pues tiene ese propósito de que las partes puedan involucrarse, que es las pretensiones de las partes se expongan de manera oral ante un juez que previamente conoce los hechos, pero que pasa por diversas etapas. En este caso, conforme al artículo 211 del Código Penal, se reconocen 3 etapas del procedimiento penal. La primera, la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. La segunda, la etapa de intermedia y finalmente la etapa de juicio. Cada una se sucede a la otra y pues la pretensión de este procedimiento es que el juez de juicio no haya conocido previamente los hechos, pues la intención es que exista esa posibilidad de que no esté contaminado. Rick, antes de que sigamos avanzando, por ahí de las diferencias más importantes entre el proceso anterior, el sistema de justicia anterior, el tradicional que teníamos con este nuevo proceso, o sea, hay muchos cambios importantes, entre ellos, bueno, sería el aspecto en cuanto a la presunción de inocencia. Es correcto, se privilegia como principio, como regla de trato incluso, la presunción de inocencia. Ese es un derecho fundamental
que está consagrado en diversos tratados internacionales que México ha reconocido y que pues desde luego en términos del artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política Mexicana y 133 de nuestra Carta Magna, pues el Estado mexicano está obligado a respetar y pues en ese orden todas las autoridades de nuestro país, de los diferentes órdenes de gobierno, también están obligados a proteger, a garantizar, a respetar, inclusive a investigar, a sancionar y a reparar cualquier violación a derechos fundamentales. Y la presunción de inocencia es el derecho fundamental que se privilegia en todo el procedimiento penal. Como decía, pues es una regla de trato, es una regla de proceso, incluso es para normar la valoración de las pruebas. Pero no nada más la presunción de inocencia, sino también la defensa adecuada, la defensa técnica adecuada y otro conjunto de subderechos que emergen de ese mismo, del debido proceso. Por ejemplo, el derecho a tener acceso a una tutela judicial efectiva, el derecho a contar con un abogado, el derecho a no ser expuesto a la opinión pública, a no ser tratado como responsable y un sinnúmero de derechos fundamentales que están reconocidos no solamente en nuestra Carta Magna, sino también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestra Carta Magna, desde luego, como decía al principio, sufrió modificaciones sustanciales en sus artículos 14, 16, 17, 18, 19, en el 20, el 21 constitucional y 133 también, para efectos de que se pudieran garantizar estos derechos fundamentales. El artículo 20, apartado A, establece cuáles son los principios que norman el procedimiento penal. En este caso, pues evidentemente todos sabemos que son la inmediación, la contradicción, la continuidad, la oralidad. Es una cuestión que es una característica del sistema acusatorio oral y desde luego esto trae también como consecuencia los derechos entre las partes. Esto es, en el apartado B del artículo 20 constitucional se reconocen los derechos de toda persona imputada y en el apartado C del artículo 20 los derechos de las víctimas de los delitos. Ese yo creo es algo muy importante, ¿no? Muy distinto al procedimiento anterior, donde ya se le dio una verdadera importancia, una verdadera participación a la víctima, ¿no? Así es, Miguel Ángel. Como tú sabes, anteriormente el Ministerio Público es el que controlaba el monopolio de la acción penal y hoy, desde luego, hay una mayor participación de la víctima y los ofendidos como sujeto de proceso. En términos del artículo 105 del Código Nacional, se establece cuáles son los sujetos procesales y quiénes son las partes en el proceso. Y pues como parte en el proceso, la víctima tiene una mayor acción, sobre todo para efectos de que se le repare el daño y de que pueda aportar las pruebas inherentes a su defensa, a sus intereses y pues desde luego también tendentes a que se repare el daño de manera integral. Que eso es, la verdad, uno de los avances muy importantes de este nuevo modelo. En el caso de la primera etapa, ¿dónde inicia? ¿Quién es el responsable? ¿En qué consiste? Si hay una división de esa primera etapa. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, en términos generales, el procedimiento penal se inicia a partir de una denuncia, una querella, una denuncia anónima, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Generalmente, pues, se presentan las denuncias, algunas veces por escrito y otras veces por comparecencia de las partes ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía. Pero también se reciben denuncias anónimas de las cuales la policía tiene la obligación de verificar que estas denuncias se refieran a la existencia de un hecho probablemente delictivo y va a verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se señalen. Con este requisito de procedibilidad, la denuncia, la querella, se puede iniciar el procedimiento penal. Una vez que se recibe la denuncia, el Ministerio Público está obligado a realizar actos de investigación con dos propósitos. El primero, esclarecer los hechos y segundo, verificar si existe la posibilidad de que alguien haya participado en su comisión o haya participado en el mismo. A través de estos actos de investigación, el fiscal puede verificar que los hechos que fueron denunciados efectivamente correspondan a alguno de los tipos penales que están descritos en el Código Penal. En nuestro caso, en el Código Penal veracruzano, me refiero al caso del Estado de Veracruz. Si los hechos ajustan a la descripción de la norma, es decir,
si existe los elementos objetivos, normativos, subjetivos o materiales que están descritos en el tipo penal, entonces pues el Ministerio Público ya tiene de alguna manera acreditado uno de los elementos, ¿no? La existencia de un hecho. Y el segundo es que a través de esos actos de investigación se verifique si existe la posibilidad de que alguien lo haya cometido o participado en su comisión. Esto es, que alguien haya actuado como autor material, autor mediato, autor inmediato, o como partícipe en el hecho, como coautor material. Es las diferentes figuras de participación o de comisión que pues, la teoría del delito pues, nos establece, ¿no? Si en el caso la persona denunciada, pues existen datos que acreditan su probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, entonces el Ministerio Público, si se trata de un delito en el cual no hay flagrancia, en el cual está en libertad la persona investigada, el Ministerio Público solicita ante el juez la conducción de la persona ante su presencia con la finalidad de hacerle el conocimiento de los hechos, es decir, imputarle cuáles son los hechos que se le están atribuyendo en cuanto a forma, en cuanto a modo, en cuanto a tiempo, es decir, las circunstancias de ejecución del delito, pero también su forma de participación, su grado de ejecución, la naturaleza dolosa o culposa del delito y desde luego el nombre de la persona que lo acusa. Una vez que se ha hecho comparecer a la persona investigada ante la presencia del juez y el Ministerio Público imputa estos hechos, pues obviamente el juez le hace el conocimiento que tiene derecho a guardar silencio y que bueno, su situación jurídica se puede resolver en ese mismo momento, en un término de 72 horas o de 144 horas en el término del plazo constitucional ampliado. Licenciado, ¿en quién recae la carga de la prueba dirigido a la responsabilidad? La regla constitucional, en el artículo 20, apartado B, establece que la carga de la prueba corresponde a la persona, a quien acusa, ¿no? La carga de la Fiscalía, en este caso, tiene el deber de demostrar la culpabilidad. Sin embargo, bueno, desde mi percepción, toda afirmación es susceptible de acreditarse. En este caso lo digo porque, bueno, generalmente las defensas llegan a un juicio con una defensa pasiva. Esto es, generalmente se quedan con los medios de prueba que la Fiscalía ofreció y que fueron admitidos en una etapa intermedia y pues en el desahogo del juicio generalmente solamente se desahogan los medios de prueba que le fueron admitidos a la Fiscalía. Y esto pues deja sin la posibilidad efectiva de controvertir con otros medios de prueba y a partir de la enunciación o exposición de otra teoría fáctica diferente a la Fiscalía. Entenderíamos entonces que la defensa activa sería aquella en la que el acusado y su defensor, desde la etapa de la etapa inicial, pues están trabajando con el aporte de pruebas, tratando de desvirtuar la posible imputación que le está haciendo el fiscal. Es correcto, Miguel. Generalmente cada caso es distinto. Sí, ¿no? lógico. Desde luego tenemos que atender cada caso concreto. Pero en un plano hipotético, si tenemos ya pasamos la etapa de investigación inicial, el fiscal, la persona investigada fue vinculada a proceso, se le sujetó a una medida cautelar, por poner un ejemplo, la prisión preventiva, y después concluye la investigación complementaria en el término que fue fijado, que es común entre las partes, esto es que las partes pueden generar sus propios actos de investigación para, desde luego, proponer sus teorías fácticas. Esto es, la Fiscalía generalmente siempre propone su teoría fáctica a partir de la acusación y expone cuáles son sus medios de prueba a efectos de ser desahogados en la etapa de juicio. Algunas veces los defensores también hacen común los medios de prueba de la Fiscalía y en otras ocasiones proponen sus propios medios de prueba. Si esto es así, para mí es obviamente mucho más lógico que al momento de juicio efectivamente haya un equilibrio entre las partes, porque desde luego eso lo permite el Código Nacional de Procesos Penales bajo el principio de igualdad entre las partes y de producción de prueba. La defensa, en términos del artículo 117, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la posibilidad de ofrecer sus propios medios de prueba. Esto es, generar sus propias entrevistas
y obviamente en el momento procesal oportuno hacer el descubrimiento probatorio a la Fiscalía respecto a los medios de prueba que pretende que se desahoguen en la etapa de juicio, siempre que tengan pertinencia, utilidad e idoneidad, que las entrevistas que haya recabado pues tengan las formalidades que establece el Código Nacional, que no hayan sido obtenidas de manera ilícita, que no contravengan disposiciones que contravengan derechos fundamentales, porque de lo contrario, pues estos medios de prueba pueden ser excluidos en la etapa intermedia en su fase oral. Licenciado, creo que ahorita manejabas algo muy importante, o sea, que son las medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares establece el Código? Bueno, las medidas cautelares están previstas a partir del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La finalidad, como hablabas hace unos momentos sobre la presunción de inocencia, pero también sobre el principio de mínima intervención, la prisión preventiva es el extremo de esas medidas, es la última ratio del derecho penal. La finalidad de imponer una medida cautelar es garantizar por lo menos tres circunstancias. Una, que no exista un peligro de evasión de la acción penal por parte de la persona investigada. La segunda es el peligro hacia las víctimas, testigos, hacia la comunidad. Y el tercero es que no se ponga en peligro o se obstaculice el procedimiento. Esos son, de alguna manera, los extremos por los cuales se debe imponer las medidas cautelares. Así, en rasgos generales, ¿cómo podíamos acreditar como acusado, como defensor, esos tres aspectos que ahorita acabas de mencionar? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en dos sentencias emblemáticas para el Estado mexicano, que son las sentencias Sonpaz de Tecpile y otros contra México, que fue pronunciada en noviembre del año 2022, y la sentencia García Rodríguez y otro contra el Estado de México, es decir, contra el país, contra nuestro país, que fue pronunciada en febrero del 2023, nos hablan sobre el test de proporcionalidad que debe establecerse para que, en este caso, la Fiscalía justifique un test de proporcionalidad cubriendo cuatro aspectos: un fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Estos conceptos están definidos en la sentencia de la Corte. Particularmente en la sentencia Sonpaz de Tecpile se puede consultar a partir del párrafo 96 al 114 del cuerpo de esa sentencia, y nos establece la definición de proporcionalidad, de fin legítimo, de necesidad, de idoneidad. Pues fundamentalmente nos establece que estas medidas tienen que cubrir estos aspectos para que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva esté justificada. ¿Por qué razón? Por el principio de presunción de inocencia, porque la pena privativa de libertad es la última razón del derecho penal, porque pues ninguna persona en esencia debería estar privada de libertad si no ha sido debidamente investigada la comisión de su hecho, si no está acreditada la participación de ese hecho, y pues desde luego que no se puede imponer ex ante una medida que restrinja la libertad. No podemos detener para investigar, sino investigar para posteriormente detener. Entonces, la finalidad es garantizar que no corra riesgo la persona que se va a sustraer de la acción de la justicia, que pues no va a poner en riesgo tampoco a la víctima, a los testigos. Que vive en la ciudad, que tiene algún trabajo. Efectivamente, el Código Nacional, en sus artículos del 168 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos define, por ejemplo, en el caso de peligro de sustracción del imputado, bueno, esto si existe arraigo suficiente en el domicilio donde va a ser procesado, bueno, pues entonces ese riesgo no existe. Si, por ejemplo, su comportamiento durante la detención o posterior a ella de alguna manera revela ese peligro, pues desde luego existe ese peligro o ese riesgo procesal. Igual en cuanto a que exista un riesgo para la integridad o la seguridad personal de las víctimas, de los testigos o quienes van a deponer, o bien, por ejemplo, si se alteran indicios o el lugar del hallazgo, el lugar de los hechos, se puede poner en obstáculo el procedimiento penal. Desde luego esto tiene que estar debidamente justificado, es decir, no solamente tenemos, la Fiscalía en este caso no solamente tiene que establecer una carga argumentativa, sino también una carga probatoria que justifique estos riesgos. Generalmente la Fiscalía lo que solicita en la integración de sus carpetas
es un dictamen de riesgos procesales a la unidad de medidas cautelares. Y este es todo un examen integral donde se verifican esos riesgos posibles que pueda tener una persona investigada y que pueden ajustarse a estos parámetros del 168 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En contraposición a ello, la defensa, pues desde luego, siempre va a pedir una medida cautelar menos lesiva: la presentación periódica, una garantía económica, la prohibición de no acercarse a ciertos domicilios, a la víctima, todas las que están enlistadas a partir de la fracción primera a la fracción 12ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive el embargo de cuentas y otras que están enlistadas. Pero para que la defensa las pueda solicitar, también es importante que establezca una carga probatoria, esto es, que enuncie datos de prueba u ofrezca medios de prueba, como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, nosotros podemos llegar a la audiencia donde sabemos que se le va posiblemente a imponer una medida cautelar a nuestro defendido con datos de prueba o con medios de prueba para tratar de justificar que no hay riesgos procesales que cautelar. Y desde luego, suponiendo sin conceder que la decisión del juez sea la de imponer la prisión preventiva, esta, bueno, puede ser revisada siempre y cuando hayan variado las condiciones por las cuales fue impuesta de manera objetiva. Esto generalmente ocurre sucediendo el tiempo, las diversas fases procesales y desde luego verificando que esas condiciones hayan variado a través de una carga probatoria. Perfecto. ¿Y qué seguirían? ¿Qué tendríamos más? Bien, como vemos, si una persona investigada es vinculada a proceso con una medida cautelar de cualquier naturaleza, ya sea de carácter personal o de otra naturaleza, una vez que se ha agotado la investigación complementaria, el fiscal lo que va a tener que tomar la decisión de acusar o solicitar un sobreseimiento o la suspensión del procedimiento. Generalmente en la práctica formulan acusación y una vez que se formula acusación se le notifica a las partes, se le notifica a la asesoría que tiene tres días para contestar a esa acusación. Por su parte la defensa tiene 10 días a efectos de igual manera señalar vicios formales, ofrecer medios de prueba y las que están enlistadas en el Código Nacional. Y después damos paso a la etapa intermedia en su fase oral. Esto es un debate entre las partes ante la presencia del juez, donde las partes generalmente verifican si hay acuerdos probatorios, si se prueban incidencias, pero sobre todo se depuran los hechos y se depuran las pruebas. Esto con la finalidad de que en la siguiente fase procesal, que es la etapa de juicio, pues el juez de juicio tenga los medios de prueba que a través de la contradicción y de la inmediación se van a desahogar en su presencia y le van a servir. ¿Eso descargaría trabajo al juez de juicio? Es un tema importantísimo, Miguel, como tú lo anotas, porque generalmente la pretensión del sistema procesal acusatorio es que los medios de prueba sean relevantes para el derecho penal. Esto es, no podemos llegar a un juicio con medios de prueba que no son relevantes. Tienen que tener pertinencia, utilidad e idoneidad. Pongo ejemplos. Los dictámenes periciales. Generalmente la Fiscalía ofrece medios de prueba a través de los testigos expertos en las pericias que se hayan desahogado en cualquier caso concreto, ¿no? Balística, ADN, criminalística, medicina forense, todas las experticias que podamos pensar en este momento, pero muchas veces no tienen pertinencia en relación a los hechos materia de la litis o algunas otras ocasiones el perito no tiene la idoneidad suficiente para efectos de desahogar su testimonio en juicio. Esto lo llama, por ejemplo, la doctora Carmen Vázquez en el Manual de Razonamiento Probatorio que fue editado por la Suprema Corte de Justicia y fue coordinado por un prestigiado procesalista español, Jordi Ferrer Beltrán, en coordinación con la doctora Carmen Vázquez, mexicana, nayarita, pero que ambos son unas figuras de vanguardia en el sistema procesal español, particularmente en la Universidad de Girona, que no llegue a un juicio lo que sea ciencia basura, o como lo llaman el derecho anglosajón, el John Science,
Esto es, ¿de qué sirve a un juez de juicio un peritaje cuya idoneidad no es la adecuada? Un perito que no tiene la experiencia, que no tiene relación con los hechos. Y esto lo digo porque, como tú sabes, la mayor parte de los peritos de la Fiscalía son peritos oficiales que tienen un nombramiento, pero no necesariamente tienen experticia con el conocimiento científico en relación a ciertas ciencias de los diversos conocimientos. Y esta es la parte interesante en la que, pues de alguna manera, nos sirve la fase oral de la etapa intermedia, precisamente para tratar de depurar esas pruebas que no son pertinentes o que no son idóneas. Antes de continuar con la etapa intermedia, y bueno, estamos viendo también el tiempo, yo creo te voy a invitar a un programa más para que hagamos 2 partes y podamos concluir todo el proceso, pero para poder cerrar esta parte, creo que ahorita hemos estado hablando sin que exista una detención. ¿Qué pasaría cuando hay detenido, se califica esa detención? ¿En qué consiste calificar esa detención? Es correcto, muy atinada tu observación. Sí, las carpetas se pueden iniciar ya sea porque hay una persona que fue detenida en flagrante delito, en cuyo caso el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver su situación jurídica, esto es, para decidir si lo deja en libertad o solicita que se legalice su detención ante un juez de control que verificará las circunstancias de la detención. O, como decíamos en los momentos previos, la investigación puede iniciarse sin detenido, en cuyo caso el Ministerio Público pues integra actos de investigación y en su momento sabrá si conduce a proceso a una persona a través de los medios de conducción ante un juez de control. En los casos de detención en flagrancia, como decíamos, la Fiscalía en esas 48 horas tiene que realizar actos de investigación. Si generalmente en la práctica sucede que la Fiscalía solicita la legalización de la detención, lo pone a disposición del juez y el juez evidentemente celebra un debate entre las partes en la cual la Fiscalía establece que se surten los presupuestos del artículo 16, párrafo 5 de la Constitución, esto es, que la persona fue detenida al momento de cometer un delito, es decir, en flagrante delito, que una vez que fue detenido en flagrante delito, fue puesto a disposición inmediatamente de la autoridad competente más cercana, y el tercer presupuesto es que en ambas circunstancias no se hayan violado derechos fundamentales. Por su parte, la defensa, pues desde luego, generalmente controvierte esta afirmación de la Fiscalía, pues señalando que no hubo una detención en flagrancia, que no fue puesto a disposición de manera inmediata o que hubo violación de derechos fundamentales. ¿Inmediata qué tiempo estaríamos hablando? Bueno, la Corte ha emitido que es el tiempo estrictamente necesario para conducirlo del lugar de detención al lugar de la autoridad más cercana. Pero que sea dentro de las 48 horas. Desde luego que pues esto en la práctica a veces nos puede llevar un número determinado de horas, dependiendo en qué lugar. Hay distritos judiciales, no es el caso de Poza Rica, pero hay distritos judiciales donde la cabecera del distrito judicial tiene comunidades alejadas y el trayecto del lugar de detención a la cabecera puede ser de muchas horas, ¿no? Pero pues ese trayecto, esa dilación se puede justificar siempre y cuando esté debidamente acreditado en la investigación. Entonces, una vez que comparecen ante el juez, el juez verifica esas circunstancias. Generalmente la defensa puede advertir si hubo violación de derechos fundamentales, ya sea a lo mejor porque los indicios que se recabaron en la fase de investigación no fueron recabados con la cadena de custodia, atendiendo a las técnicas de cadena de custodia que están a partir del artículo 232 en adelante del Código Nacional de Procesos Penales, porque pudo haber también recabado una entrevista también con violación de derechos fundamentales en perjuicio del imputado, porque pudo haber sido objeto de tortura y un sinnúmero de circunstancias. Como decía, cada caso es diferente, pero suponiendo que no haya sido detenido en flagrante delito o no haya sido puesto inmediatamente a disposición de la autoridad o se hayan violado derechos fundamentales, pues desde luego la consecuencia es que se deje en inmediata libertad. ¿El juez ordenaría su libertad? También el Ministerio Público tiene esa potestad. También tiene esa potestad dentro de las 48 horas de decidir si lo deja en libertad porque existen estos presupuestos o lo pone a disposición del juez.
El Ministerio Público hace una calificación previa de esa detención a través de la retención. En la retención que ordena tiene que verificar si la detención fue realizada bajo esos presupuestos. Pero para darle legalidad, desde luego pasa ante el tamiz del órgano judicial para verificar si en efecto se surten esos presupuestos. En términos también del artículo 146. Recordemos que hay por lo menos dos formas de flagrancia, la flagrancia pura y la cuasiflagrancia. Generalmente, la mayor parte de los casos se dan en temas de flagrancia pura. Y aquí hago un paréntesis. Los delitos de flagrancia generalmente son sobre delitos instantáneos, pero también los permanentes con efectos continuos. Pues, licenciado Víctor, te agradezco mucho y bueno, te invito a que hagamos una segunda parte, no se ha terminado esto, pero bueno, vamos a despedirnos, se nos